Bienvenidos a una nueva emisión de este programa especial de Vulnerable. En esta oportunidad hemos querido compartir con ustedes perlas del cielo. Y vamos a hablar hoy de la valentía de aquellas personas que no solamente dicen creo en Dios, sino que además han tomado la firme determinación de creerle a Dios. Y hoy vamos a hacer un compendio de aquellas perlas que nos han regalado 3 personas: Claudia, Alejandro y Andrea. Y vamos a conversar con Claudia. Vamos a recordar todo aquello que Claudia trajo a Vulnerable cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Y ella nos hablaba de la confrontación que tenía entre lo que es la realidad y la verdad. Y muchas veces en lo personal me he preguntado cuántas veces nos hemos enfrentado a esa batalla interna en la que están viendo nuestros ojos y estamos sintiendo circunstancias que nos hacen dudar de la palabra que hemos recibido del Señor. Y decimos, pero si el Señor nos ha prometido esta situación y en la realidad estoy viviendo una adversidad que no la comprendo, que no sé cómo enfrentarla, que mis ojos están viendo una realidad totalmente adversa, ¿cómo es posible mantenerme en esa fe? Y Claudia nos va a contar en su testimonio cómo ella tuvo ese valor, esa valentía de creerle al Señor. Y así Claudia nos contaba que tenía una vida funcional, que las cosas le iban bien. Cuando uno cree que todas las cosas están en orden, que todo está bien, que todo marcha bien, que tu manera de vivir está buena, entre comillas, y no afecta a nada y no afecta a nadie y estás feliz por la vida, se podría decir. Hasta que un buen día vino lo inesperado y tuvo un derrame cerebral su esposo. Y luego ella nos comenta cómo el tema se le fue complicando. Un segundo derrame masivo que ya lo deja en coma. Con una estadística muy baja de que iba a sobrevivir. Y luego Claudia nos comenta que el Señor le dio una palabra a través de una hija suya. Y esta hija suya del Señor le dice a Claudia que el problema de Armando, su esposo, no era para muerte. Escuchemos en la voz de Claudia. Hija, tranquila, esto no es para muerte. Y luego el tema se le complica aún más y el esposo tiene un tercer derrame. Tiene el tercer derrame, aún más grande que el segundo. De emergencia, otra cirugía, donde el pronóstico ya era, o sea, para el ser humano no, o sea, estamos entrando con él a la cirugía para ver si sobrevive. Ante esa realidad, Claudia, nuestra invitada, nos comentaba en la entrevista que ella se postra y decide creerle al Señor. Escuchemos. Me postré al Señor y le dije, decido creerte. Ese es el diseño. Ese es el diseño que queremos traer ahora como una perla para ustedes y que definitivamente es para valientes. Porque acá vamos a hablar de una confrontación que se tiene entre la realidad y la verdad. Y recordemos que la verdad es Jesús. Y Él dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso no nos tiene que dejar ninguna duda.
porque todo lo que no habla de Jesús no es la verdad. Entonces la realidad muchas veces es que alguien puede meter su mano al bolsillo y no encontrar ni un centavo. Pero la verdad dice que Jesús nunca nos va a dejar sin un pan en la boca. Y en ese momento de aflicción, nosotros necesitamos creerle a Él. Y solamente la fe en Cristo es aquella que va a hacer que nosotros nos mantengamos de pie en la verdad, que siempre va a ser mayor a cualquier realidad que estemos viviendo. Jamás la realidad va a ser más grande ni más fuerte que la verdad. La verdad es Jesucristo. Y si tú o las personas que deciden escucharlo, deciden entenderlo, su vida va a ser transformada. Y ese es el momento de la verdad. Ese es el momento en que nuestra fe va a ser probada. Si la realidad va a ganar a lo que Dios ya dijo, a lo que Dios ya escribió en los cielos. Y ese es el momento en el que nosotros necesitamos tener el valor de creerle a Él. Como en este caso, nuestra invitada Claudia nos está mostrando cuál es el diseño que ella agarró del cielo para ver la fidelidad de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos contagiarte. Porque si lo hizo con Claudia, pues lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. En el proceso que Claudia vivió, no la historia terminó ahí. Y ella nos dice que cada 3 días tenía una mala noticia. Veamos lo que nos dice Claudia. Era Mari, cada 3 días era una mala noticia, porque ha tenido 3 derrames, una infección cerebral, se le ha infectado el hueso que tenía en el cráneo. Cada 5 o 6 días era una mala noticia, porque yo terminaba consolando a las personas que venían. Algo que me llamó mucho la atención es que la fe era tan grande en Claudia que ella era, como nos decía, la que consolaba a las personas que venían a la clínica a visitar a su esposo. Y eso realmente nos muestra y nos habla de una fe rotunda, porque no haces caso del ruido que hay ahí fuera. Más allá que sea con buenas intenciones, que sea con esas palabras de consuelo, más allá de las buenas intenciones es ruido. Y cuando uno está parado en la verdad, pues sabe en quién se apoya. Y eso es lo que queremos rescatar. Creo que es muy importante entender la situación en la que uno se enfrenta en esos momentos. Y para hacer corto el cuento, no solo queda ahí, sino que además viene un médico con un diagnóstico adicional y le dice, bueno, pues su esposo va a quedar paralítico del lado izquierdo. Su esposo lamentablemente no va a mover todo el lado izquierdo de su cuerpo. Y bueno, ahí Claudia queda perpleja porque sí, ella escuchó del cielo una palabra donde le dijeron, esto no es para muerte. Pero ¿y qué hago con esta otra cosa que me dice el médico, con este otro diagnóstico que me dice que ya no va a volver a utilizar todo el lado izquierdo? Y efectivamente Armando estaba paralizado del lado izquierdo. Y ahí nuevamente el conflicto. Y esas luchas que estamos viendo ahora en Claudia son las que nosotros tenemos todos los días. Tenemos una palabra, estamos confiando en la palabra y de pronto nuestra situación, pongámosle el nombre que tiene nuestro problema o nuestro evento, se va a complicar. Y aparecen cosas adicionales, como en este caso, un diagnóstico adicional. ¿Y qué hacemos frente a eso? Ya, no va a ser para muerte, pero ¿qué hago? Mi esposo va a estar inválido en este caso. Y entonces le llega
otra palabra celestial. Escuchemos lo que le dice. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué dice el matrimonio? Aquí, aprovechando la respuesta de Claudia, quiero darles una perla. Y es, ¿qué es el matrimonio? Y Claudia, como han escuchado, se queda perpleja porque muchas veces no sabemos qué es. Y la respuesta que viene del cielo es una respuesta maravillosa. Y es que el matrimonio nos hace uno con nuestro esposo. Y ese milagro, ese ser uno con el esposo, pues produce en este evento con Armando un milagro maravilloso. Porque ahí le dice a Claudia que ella ejercite su lado izquierdo. Al ser uno con su esposo, ella va a procurar un milagro maravilloso. Y aquí Claudia nos comenta qué es lo que hizo. En total obediencia y tal vez sin entender muchas cosas, Mari, sin querer entender, a eso voy, pero será o no será, ¿no? Así como un niño que ya, okay, me ha dicho, ya, toda la noche moví mi lado izquierdo de mi cuerpo. Y aquí rescato otra perla. Obediencia. Esa es la más grande alabanza que le podemos dar a nuestro Padre. La obediencia. Y como dice Claudia, en total obediencia y aún sin entender, hizo lo que se le dijo. Entrenó su lado izquierdo. Y ella pudo advertir un milagro extraordinario. Y vamos a escucharlo en sus palabras. ¿Qué es lo que sucedió? Adelante, Claudia. ¿Ves? El doctor, y ese es el doctor Aramayo, se puso a llorar. Y me dijo, nunca he visto una fe. Esto para mí es algo inentendible científicamente, señora. No entiendo. Y eso realmente fue extraordinario. Extraordinario. Pues Armando salió del hospital caminando totalmente sin ninguna afección. Ninguno de sus órganos fueron afectados y fue un milagro extraordinario, digno de contar. Y el cuento no termina ahí. Acá en Estados Unidos, hace pocos meses, le volvió a dar otro ACV y también salió del cuadro bastante bien. Entonces, la fe de Claudia le ha permitido a ella vislumbrar una y otra vez la gloria de Dios y la fidelidad del Padre en su familia. Otra historia que me gustaría rescatar de la entrevista que tuvimos con Claudia y que me parece que es maravilloso poder compartir ahora que estamos hablando de esta valentía de creerle al Padre, de este valor que necesitamos para confrontar la realidad con la verdad, es algo que en lo personal me ha inspirado mucho y tiene que ver con un evento que ella tuvo con su hija Camila. Y ella nos comenta que siempre tuvo una relación extraordinaria con sus 3 hijos y que en un momento, como a todos nos pasa a los papás, a veces hay etapas en las que las relaciones con los hijos no suelen estar tan bien. Y no era la excepción, y en un momento de la vida pues empezó a tener problemas con Camila y ella nos cuenta acerca de esto. Escuchemos a Claudia. Y con mi hija, con Camila, una relación estrecha, una relación honestamente muy linda, pero se estaba quebrando totalmente. Estábamos en una situación fea, ella ya no era, no sé cómo explicarlo, la niña, la que siempre era. Y yo sabía que no estaba en lo que Dios quería para ella. Yo estaba plena y absolutamente segura.
En esa desesperación de mamá, de ver que su hija estaba en una relación que no era ni sana ni buena para ella, pues Claudia vivía un tormento interno. Y como mamás, nosotras entendemos, como padres, cuando los hijos están en circunstancias, en situaciones que a nosotros nos duelen, ya sea una relación no conveniente, ya sea vicios o lo que fuera que estén pasando nuestros hijos, pues como papás a nosotros nos afligen 10 veces más, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hacer en esa situación? ¿Qué hacer en esa circunstancia? He escuchado muchas veces a amigos míos, a parientes míos, a terminar resignándose, ¿no? Y decir, bueno, al final, ¿qué voy a hacer? Es su vida. Ya decidió y bueno, pues ya no puedo hacer nada. Y creo que aquí hay un mensaje de esperanza que quisiera compartir con ustedes. Y es algo que Claudia trajo al programa, que trajo a esta plataforma y nos llenó a todos de luz, de esperanza, porque ella dobló rodillas, ¿no? Y en ese doblar rodillas entró en una comunión con el Padre y empezó a preguntarle qué es lo que quieres para mi hija, qué es lo que escribiste en el cielo para ella. Y quisiera que escuchemos en la voz de Claudia cuál era el clamor que ella tenía por Camila, por su hija. Escuchemos lo que necesita. Y esto no ha diseñado Dios para mi hija. Esto no quiere Dios para mi hija. Y me paré firme. Es grandioso cómo Dios responde cuando nosotros nos inclinamos a saber su voluntad. Y creo que eso es maravilloso. Creo sin dudar que realmente si nosotros nos alineamos primero a saber qué es lo que Dios quiere para nuestros hijos, hemos dado un paso gigantesco para poder ayudar a nuestros hijos, para que nuestras oraciones tengan eco en el cielo. Muchas veces como papás, y eso sí lo he visto muy de cerca, desfallecemos porque las oraciones no son escuchadas. Y no son escuchadas porque los papás en la desesperación oran desde sus deseos. Y la mayoría de las veces los deseos de los papás, más allá del inmenso amor que tengan por sus hijos, no están alineados a lo que Dios escribió para sus hijos. Y cuando Claudia nos comenta que ella dobló rodillas y le preguntó al Señor qué quería para Camila, qué escribió para Camila, y Dios le regaló una visión. ¿Qué es lo que tienes para ella? Alabando. Y tengo una visión clara, plenamente clara. No estaba dormida, no era un sueño. Una visión clara de una persona. Dios le regaló la visión del esposo de Camila. Y Claudia entendió que eso era lo que el Padre había escrito para Camila. La realidad que vivía Claudia con su hija en ese momento era muy distinta. Y esa realidad la vivió muchos meses. Pero ella se aferró a esa visión que en ese momento parecía loca, sin sentido. Era la visión de un jovencito americano y ella vivía en La Paz. Y meses después, ella se vino a vivir acá a Estados Unidos. Y al año, aproximadamente, para hacer nuevamente el cuento largo corto, Camila se conoció con el que ahora es su esposo, con Jeff. Tuve el privilegio de asistir a la boda y realmente fue ver el cumplimiento de lo que Dios habló. Y ver el cumplimiento de la fe de Claudia. Y de cómo esas oraciones aferradas
a la palabra que el Señor le dio fueron cumplidas. Ver y ser testigo de la fidelidad de Cristo ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso y realmente es una perla que la traigo y que se las quiero entregar con todo mi corazón a los papás, a las mamás, que todos los días oramos por nuestros hijos, no por nuestros deseos, no porque se haga nuestro mayor deseo, nuestra voluntad, sino porque ellos encuentren el diseño y el propósito que Dios ha establecido en sus vidas. Y que nosotros como papás tengamos la humildad y la sabiduría de aprender, de reconocer lo que Dios quiere para ellos y alinearnos a esa palabra para poder apoyarlos en su vida. Eso es maravilloso, eso es grandioso, lo he podido ver y puedo ver a Camila feliz, realizada con un hijo de Dios. Porque lo que Dios escribió siempre, siempre va a ser más grande y más poderoso de lo que nosotros podamos desear. Y con eso cierro la historia maravillosa que vino a testificar Claudia hace un año atrás. Y con esto vamos a dar paso a la hermosa historia que nos viene a dejar Alejandro, que nos vino a dejar Alejandro, y que hoy vamos a hablar también de la valentía de creerle a Dios. Cuando conocí a Alejandro, me llamaba mucho la atención el ser apacible que hay dentro de Alejandro. Yo decía, y tenía la curiosidad de conocer cómo son las personas que tienen una relación con Cristo, que ya caminan con Él, que tienen esa intimidad con el Padre, que entran en esas dimensiones que el Padre los lleva. Y quería conocer a personas que ya tenían ese establecimiento, esa intimidad con el Padre. Y Alejandro es una de esas personas. Y fue maravilloso conocer a Alejandro y ver cómo esa alegría desborda por sus poros. Es un ser tan afable, tan apacible, que realmente contagia esa alegría, y uno quiere tener lo que Alejandro porta. Creo que esa manifestación de Cristo es contagiante, es maravillosa. Así es que vamos a recordar lo que nos comentaba Alejandro de la entrevista tan maravillosa que tuvimos el año pasado con él. Y me acuerdo que cuando comentábamos con él, le preguntaba sobre su encuentro con el Padre. Y eso era lo que nos comentaba del encuentro que él tuvo con Cristo. Vamos a recordar qué nos decía Alejandro del encuentro con el Padre. Donde tienes un encuentro con el Señor de corazón a corazón, verdaderamente, y me llama mucho la atención que el ser vulnerables es lo que me llevó a estar delante del Señor, a tener ese encuentro. O sea, el ser vulnerable realmente, porque es chistoso. Cuando uno cree que todo en la vida está bien, cuando crees que todo está feliz, que todo está perfecto, muchas veces no pasa nada, pero realmente cuando tienes una vulnerabilidad dentro del corazón, es ahí cuando buscas respuestas. Entonces, que fue mi caso. Fue el momento en el que el Señor, me permití que el Señor tuviera un encuentro conmigo, y desde ese momento fue un caminar inolvidable. O sea, realmente se convirtió en un estilo de vida, en un diario vivir. Y ese encuentro me llevó a una nueva etapa de la vida, realmente a ser consciente de todo el alrededor, a ser consciente de cómo el Señor verdaderamente nos lleva a una plenitud en el diario vivir. Algo muy impresionante que tocó Alejandro, de esa intimidad con el Señor, de ese día a día con el Padre, es cuando nos hablaba que
Él está entrando a las dimensiones de ser hijo. Y creo que eso es bien importante destacarlo en este momento, cuando estamos hablando de las dimensiones de ser hijo. ¿Y qué son las dimensiones de ser hijo? Es ya no sentirte huérfano. Cuando ya no te sientes huérfano, tu identidad está completa en Cristo. Entonces, al saberte hijo y tener muy claro la paternidad, saber, hijo, de quién eres, es maravilloso, porque descansas en tu Padre y ya sabes que no tienes que preocuparte de absolutamente nada, porque Él es tu proveedor. Nada te faltará. Él es tu Padre. Entonces tienes que vivir tu vida orientado ¿a qué? ¿A qué? A morir día a día para que tu Padre se manifieste en ti y tú puedas alcanzar cada vez más el parecerte a Cristo. Es maravilloso cuando uno ha entendido lo que significa el ser hijo, el poder entrar a esa manifestación de ser hijo, el poder permitir que el Padre se manifieste en uno y que tu mayor ocupación y preocupación todos los días sea ocuparte primero, como dice su palabra, del reino de los cielos, y que todo lo demás será añadido. Y esa prioridad, ese vivir en la prioridad de la cual nos habla Jesús, es haber entendido para qué estamos en la tierra. Cuando nos dice que nuestra prioridad debería ser el reino de los cielos y que lo demás se va a hacer añadido. Entonces, eso es estar en Cristo. Saber quién me habita y en quién yo habito. Y eso me pareció realmente maravilloso, el poder compartir con Alejandro todos esos detalles de lo que es el día a día, el vivir día a día con el Padre. Eso es lo que le preguntábamos a Alejandro, cómo era su caminar, cómo es el Alejandro de hoy versus el Alejandro que era. Y esto es lo que Alejandro nos respondía. Vayamos con Alejandro. ¿Cómo es el Alejandro del presente? ¿Cómo es el Alejandro del presente? Sin duda, el Alejandro del presente está caminando en esas dimensiones de ser hijo. Es fabuloso. Realmente es fabuloso lo que nos comenta Alejandro en toda esa vivencia diaria que tiene con el Padre. Y definitivamente el Señor día a día va abriendo los espacios de revelación. Y día a día nos va llevando a dimensiones que todavía no conocemos. Y cuando le preguntábamos a Alejandro de las revelaciones que el Padre ha compartido con él, ¿cuál es la revelación más poderosa para él? Esto es lo que nos contestaba Alejandro. Puedo ver cómo la dirección del Espíritu Santo en nuestro diario vivir es el que nos lleva a esa continuidad, ¿sabes? A esa continuidad de decir, es esa interacción entre la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, es realmente cómo no te detienes en cada encuentro que tienes con el Señor. Dices, ¿sabes qué? Yo quiero más, quiero seguir avanzando, quiero seguir adentrándome en esas profundidades tan inmensas que es la revelación del Hijo, que es la adentrarnos en el corazón del Padre, cómo el Espíritu Santo nos mete a cada día a ser dependientes de Él. Y siento que es en lo que actualmente estoy caminando con el Señor. Y definitivamente sí. La mayor revelación que tiene Alejandro, y coincido con él, es aquella que se manifiesta en nuestra debilidad. En nuestra debilidad, cuando nosotros nos hacemos vulnerables. Es en nuestra vulnerabilidad donde nosotros vamos a poder conocer más del Padre, donde nosotros vamos a tener la oportunidad de contar con su presencia más vívida, más latente, más manifiesta.
es cuando nosotros somos vulnerables, cuando nosotros nos quebramos. Es en los momentos de profundo arrepentimiento. En los momentos en el que tengo que pedir perdón, Él es la mayor revelación, porque realmente puedo ver que, 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 que no es tan solo una revelación, sino que en ese momento se vuelve algo palpable, algo audible, se vuelve testimonio en mi vida en el momento en el que tengo que pedir perdón, en el que me tengo que arrepentir de algo, porque me lleva algo dentro de mí a accionar aquello que recibí. O sea, es como cuando recibes una revelación y dices, wow, qué lindo, pero te quedas ahí. En cambio, cuando recibes una revelación y comienzas a caminar sobre esa revelación, yo creo que es ahí donde marca el énfasis que tú dices, que te impacta, que genera en ti y dices, wow, aquí está pasando algo. Y creo que ese es el punto en el caso de mi vida que realmente me ha marcado mucho, el caminar en la revelación que el Padre ha traído. Es cuando vamos a la cruz. Es en esos momentos de quebranto donde doblamos rodillas, donde el Padre baja a cubrirnos con su sangre. Esos son los momentos más preciosos de intensa intimidad, donde realmente la revelación llega a nuestros corazones, donde la transformación a través del arrepentimiento se hace vívida y donde el nacer de nuevo cobra importancia, donde esas palabras sabias, donde esas palabras que a veces no entendemos se hacen carne en nosotros, nacen ahí, donde nos dice Alejandro, en la vulnerabilidad. No hay otro momento. No es en momentos de fortaleza, no es en momentos donde yo lo puedo, no es en momentos donde yo lo sé, no es en momentos donde es en mis fuerzas, no es ahí. Reconocer que no soy yo, que es el Señor dentro de mí, el que me da la fuerza para ir venciendo. Es en momentos de vulnerabilidad. Es en momentos donde yo soy total y absolutamente dependiente de mi Padre, es ahí. Donde rindo mis coronas, es en ese momento donde yo encuentro a mi Padre. Es en ese momento donde el Señor es revelado a mi vida, donde encuentro la transformación total, donde empiezo a vivir en una plenitud que no he conocido antes. Sino que Él se encarna verdaderamente dentro de nosotros. Entonces, tener el ser conscientes de quién me habita, quién es el que está caminando conmigo, quién es el que está llevándome de la mano, créeme que fue una de las mejores experiencias y decisiones que la vulnerabilidad me llevó a tener un encuentro con el Señor. Donde caen las vendas en los ojos, donde el corazón comienza a latir de una manera distinta, donde comienzo a sentir de una forma que antes no sentía y donde comienzo a vivir de una forma plena que antes no vivía, por más éxito que haya tenido. Es una vida completamente distinta, que uno solamente la puede saborear cuando tiene una comunión íntima con el Señor de señores, con el Cristo resucitado, porque ha entendido la resurrección dentro de uno, y esa resurrección dentro de uno es nacer de nuevo, es el nacer del agua y del Espíritu. Y con esto quiero cerrar la visita que nos hizo Alejandro cuando vino a Vulnerable el año pasado, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él y conocer a un hijo de Dios que dijo determinadamente, creo en él. Y cuando nos dijo que la fe para él es un amigo loco. Y les dejo con la definición del amigo loco de Alejandro, y con eso vamos a despedir a Alejandro y vamos a dar inicio a nuestra tercera invitada, Andrea, no sin antes escuchar de labios de Alejandro su definición
de fe. Vamos con Alejandro y despedimos con esa frase a él. Es un amigo loco con todas las buenas intenciones del cielo, de llevarme más allá, de romper el paradigma, de no estancarme, de no detenerme en un paso. A veces me deja descansar, pero realmente te puedo decir que ha sido un amigo excepcional. El testimonio que ahora vamos a compartir es de Andrea. Andrea es mi hija y quiero comentarles que, al igual que muchos de ustedes, Andrea también tenía la inquietud de conocer a Cristo. Ella tenía una vida normal, como muchos de vosotros, y es que no solamente uno necesita de Cristo cuando está en problemas o en grandes aflicciones, uno necesita de Cristo siempre. Y a pesar de que Andrea tenía una vida normal, común, también ella tenía dentro de su corazón vacíos, inquietudes, y tenía la necesidad de conocer a Cristo. Y quiero empezar con una frase que me gusta escuchar cuando Andrea lo dice, y se las dejo con ella. Porque hay algo de esa otra persona que yo quisiera tener. Y en ese momento dije, bueno, o sea, mi mamá y yo somos bastante diferentes en muchos aspectos, entonces no es que chocamos, que es eso que ella tiene que yo quisiera. Y ahí realmente caí sentada en el piso y dije, ¿por qué ella sí puede tener una relación con Dios y yo no? Si yo soy una buena persona. Es muy interesante. Es muy interesante y es muy inspirador cuando realmente el Padre se manifiesta en sus hijos. Y creo que si hay algo tan gratificante es poder ver en el otro a Cristo. Es cuando el otro tiene ese Jesús con el que yo quiero encontrarme. Yo quiero anhelar eso que ese otro tiene. Creo que eso es maravilloso y como hijos de Dios deberíamos buscarlo. Deberíamos siempre querer representarlo. Y ese debería ser uno de los objetivos fundamentales que como hijos de Dios busquemos siempre, el manifestar a Cristo. Y eso es algo que Andrea quería tener, ese Cristo. Creo que es maravilloso. Y algo que me gustaría compartir con ustedes es una pregunta que hizo Andrea en su testimonio, el ¿quién eres? Y se las voy a dejar con esa pregunta porque creo que es muy importante lo que el Señor le respondió. ¿Quién eres? Se supone que eres un ser omnipresente, omnipotente, pero honestamente has sido el ser más ausente en mi vida. Se supone que eres amor, ¿verdad? Y lo único que veo de la gente que te sigue por el contexto político y social que estaba viviendo en ese entonces es odio, es condena, que si tú no piensas como yo pienso, no ves como las cosas que yo veo, te vas a ir al infierno. O sea, ese tipo de pensamiento que realmente a mí me dolía mucho. Y le dije, o sea, como, ¿quién eres? Yo en ese entonces no sabía, pero le estaba abriendo la puerta a que él se revele, ¿verdad? A mí. Y le dije, quiero conocerte. Pero le puse mis reglas, por así decirlo. Le dije, no voy a ir a una congregación, a una iglesia, porque sé que voy a escuchar a un curita, a un pastor, a alguien. Y como socióloga, sé muy bien cómo nosotros formamos nuestros pensamientos y de dónde nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces yo decía, si escucho a alguien decir algo que confirme todo este prejuicio que yo tengo, nunca más voy a ir, o sea, me voy a salir y ya hasta ahí. Entonces, no voy a ir a una iglesia y por segunda cosa, no voy a abrir la Biblia. Es realmente interesante cómo los encuentros con nuestro Creador son tan diversos. Cómo esa intimidad con el Padre empieza de diferente manera. Muchas veces es Él quien viene a nuestro encuentro y otras somos nosotros quienes vamos propiciando que Él se haga presente en nuestras vidas.
Y eso realmente es fabuloso. Porque si tú estás buscando tener encuentro con el Padre, déjame decirte que Él solo necesita un corazón dispuesto. Y en un corazón dispuesto, el Padre va a tocar tu puerta. El Padre se va a hacer presente, así como se hizo presente en la vida de muchas personas. En la vida de muchísimas personas. Solo necesitas tener un corazón dispuesto. Solo necesitas ser persistente. Tocar esa puerta. Ser persistente para que el Señor empiece a tener una intimidad contigo, que es el regalo más precioso que cualquiera puede anhelar. Algo que me gustó que Andrea dijo es una frase con la que me gustaría dejarlos de Andrea, y es: quiero conocerte a través tuyo, porque eso encierra una intimidad con el Padre, ese a través tuyo. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo dice que cuando Jesús dejó este mundo para volver al Padre a través de la muerte y resurrección, nos dejó al Espíritu Santo, a ese que mora dentro de nosotros y que nos va a enseñar todas las cosas sobre todas las cosas. Eso dice su palabra. Ella le dijo: quiero conocerte a través tuyo. Y eso es muy profundo. Y les dejo con esa frase de Andrea. Quiero conocerte a través tuyo. O sea, no a través de alguien, no a través de algo. Quiero conocerte a ti a través tuyo. Qué hermoso. Qué hermoso saber que el Padre se puede presentar de una forma tan sublime, tan dulce, tan suave, con tanto amor. Con tanto amor para realmente envolver entre algodones y mimar a sus hijos. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención de Andrea fue un diseño que ella bajó del cielo a través de esa conexión tan directa, tan profunda, que la estableció desde el principio en su encuentro con Cristo. Y ese diseño donde ella cuenta cómo, sin que nadie la instruya, sin que nadie le diga qué hacer, ella encontró a través de ser obediente al Espíritu Santo, crear una disciplina. Y ella nos va a contar cómo iba todos los lunes a ver los amaneceres. Pero dejemos que ella nos cuente cómo encontró ese diseño. Ir todos los lunes a ver el amanecer a la playa. Y les voy a mandar una foto de cómo se veía, porque gracias a Dios una persona random pudo capturar un momento de esos amaneceres, en los que yo llevaba una libretita y me sentaba y empecé agradeciendo. O sea, yo decía: gracias por tan, porque he escuchado a muchas personas decir: siempre empieza las cosas agradeciendo, incluso hasta por la ley de la atracción, cualquier cosa. Y yo dije: bueno, voy a empezar agradeciendo. Poco a poco iba ejercitando mi fe. Era mi forma de decir: quiero creer que estés ahí. Entonces empecé a escribir, y cada semana tras semana ya empezaba a poner como: querido Dios, y trataba de darle a Él la gloria de las cosas que pasaban. Es fabuloso. Déjenme decirles que eso es fabuloso, porque Dios es un Dios de diseños. Y Él nos muestra la manera de hacer las cosas. Y en ese diseño de Andrea hay perlas que me gustaría descifrarlas hoy con ustedes. Lo primero, obediencia. Ella pudo entender y descifrar lo que el Espíritu Santo le estaba mostrando. Era una disciplina. Búscame en los amaneceres. En los amaneceres, ella encontró una inspiración y empezó a pintar los amaneceres. Y ella dice que empezó a agradecer, y empezaba a agradecer por todo. Y empezaba a darle la gloria a Dios. Y este darle la gloria a Dios es algo importantísimo. Daba la gloria a Dios
y agradecía porque el semáforo estaba en rojo, como nos dijo, o porque encontraba un parqueo. Pero esto es fundamental, darle la gloria a Dios y no a la suerte, y no al universo, y no a las estrellas, al Creador del universo, al Creador de todo, que no es lo mismo. Porque hay algo que es muy importante. No todos los caminos conducen a Dios. Porque en palabras de Jesús, Él nos dice, yo soy el camino, Jesús, y no hay otros. Y Andrea lo entendió, y lo entendió muy temprano. Y lo entendió muy temprano, y eso es muy importante. Cuando empiezo este caminar con Cristo, al gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese diseño es muy importante. Algo que Andrea nos enseñó mientras conversábamos con ella y conocíamos su testimonio fue cómo el Espíritu Santo le fue revelando perlas mientras ella ejercitaba su arte. Y es que ella aprendió a bajar del cielo diseños para pintar. Vi que se podía pintar y ser guiada por el Espíritu Santo. Para mí era completamente nuevo. Entonces, hice un cuadrito y que poco a poco me di dando cuenta que no venía tanto de mi creatividad, pero sino de la creatividad que estaba conectada a Dios y que hablaba a las demás personas, porque no era algo para mí, aunque a veces sí era para mí. Antes de conocer a Cristo, ella ejercitaba el arte en la danza y en la pintura muy poco, pero esto se le acentuó. Quisiera que escuchemos en palabras de Andrea cómo fue que se activaron sus sentidos para poder manifestar esos diseños celestiales y bajarlos a la tierra. Siento que el Espíritu Santo me dice sanidad. Y yo, bueno, esa palabrita me la guardo. Empiezo a recoger mis materiales y se me acerca una señora y me dice, ese cuadro está a la venta. Le digo, no, ni siquiera lo he terminado. Y me dice, es que lo que pasa es que mi sobrina, mi nieta está enferma, y me empezó a contar todo lo que estaba pasando, y cuando yo vi ese cuadro me dio esperanza, y ahí me acordé la palabra que había recibido. Y poder bendecir a través del arte, pintura o danza a los hijos de Dios. Escuchemos lo que nos dice. Pero en el momento en el que yo empiezo a danzar, ahí es donde cambia por qué lo estoy haciendo. Antes yo me frustré porque yo lo estaba haciendo para mí, para yo sobresalir, para ser la mejor, para que, no sé, aplausos, flores, es algo que sí me llenaba, pero el por qué era diferente. Cuando lo empecé a hacer porque yo quería honrar a Dios con el talento que Él me había dado, cambió totalmente mi perspectiva. Tuve la oportunidad de servir en ese ministerio, de viajar y poder ir a diferentes congregaciones, a diferentes lugares y poder danzar y ministrar a través de la danza. Y otra vez es otra conexión, porque es sentir al Espíritu Santo y moverse con el Espíritu Santo a través tuyo y en medio tuyo. Entonces, realmente fue una experiencia totalmente diferente. Pero creo que en ambas los talentos están ahí, pero cómo nosotros lo usamos para dar gloria a Dios es diferente. Y es un lenguaje totalmente diferente. Es tan importante poder alinear nuestros dones y nuestros talentos a lo que Dios quiere. Dios me permitió ver en el espíritu lo que estaba pasando en ese momento y lo pude plasmar. Entonces para mí es esa relación que viene desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Porque si algo entendió Andrea, por lo que ella nos comenta, es saber cuál es el propósito que Dios tiene en la vida de ella. Y eso es fantástico, porque si cada uno de nosotros supiéramos cuál es el diseño que nosotros tenemos y para qué estamos en esta tierra,
realmente tendríamos mucho acierto en la vida y no tendríamos que haber pagado las consecuencias de errar muchas veces, de no dar al blanco, sino que más bien nuestro paso por la vida hubiera sido más llena de aciertos que de desaciertos. Y nuestras decisiones de destino hubieran sido muchísimo más certeras. Y eso, por supuesto, que nos hubiera llenado de satisfacciones y no de arrepentimientos. Y de eso se trata. Porque cuando nuestras decisiones están guiadas por el Espíritu Santo, vamos a acertar. Y nuestro margen de errores en la vida va a ser mucho menor, porque vamos a poder disfrutar del fruto de haber acertado en nuestras decisiones. Y es lo que todos anhelamos. Como papás, poder conducir a nuestros hijos para que ellos acierten. Y como individuos, todos poder hacer lo que realmente es mejor para nosotros, pero a través de los ojos de Cristo, que Él nunca se equivoca. Y eso ayudó mucho a Andrea, el poder alinear sus talentos, sus dones a lo que Dios quiere para ella. Creo que eso es maravilloso, poder además entenderlo a una edad muy temprana. Algo que es muy importante y que me gustó mucho escuchar en la entrevista que pude hacerle a Andrea, y además que me llenó de mucha alegría y de mucha satisfacción como mamá, es algo que marcó mucho. Saber quién soy a los ojos de Dios. ¿Quién dice Dios que soy? Y me gustaría mucho que eso nos explique Andrea y nos diga cómo eso influyó también en su propósito, en la meta que ella tiene. La escucharemos. La meta no es hacer lo que yo quiera, sino hacer lo que Dios quiere para mi vida. Actuar en obediencia y en amor. Y si yo conozco cuál es mi diseño, quién soy y cuál es mi propósito, a dónde o cómo tengo que hacer las cosas, yo no voy a seguir lo que yo quiera, porque yo sé que lo que yo quiero es limitado. Pero lo que Dios tiene para mí va a sobrepasar y va a ser completamente, en muchos aspectos, diferente a lo que yo pensaba que mi vida iba a ser. Y qué importante de algo que ella nos habla acá, y es la obediencia. Porque realmente algo que marca mucho, y lo que hablábamos de la fe, el creerle a Dios, a veces sin entender. Cuando nosotros recibimos una palabra de nuestro Padre y nos anclamos en esa palabra, muchas veces no entendemos, la gran mayoría de las veces no entendemos, pero caminamos en esa fe. Obedecemos, aún sin entender. Y eso es muy importante. Y le preguntamos a Andrea, ¿qué es la fe para ella? Y esto es lo que nos contesta. Y caminar en fe no es en fe en que, sí, yo creo y tengo fe en que las cosas van a salir como yo quiero, sino en yo tengo fe en que las cosas que Dios me ha dicho, que Dios me ha mostrado, que Dios me ha revelado, las promesas, van a ser porque Él los ha dicho, aunque mi entorno se vea totalmente diferente. Y es muy interesante. Realmente es muy interesante saber cómo estas personas decidieron creerle a Cristo. No solamente creer en Dios, sino pararse en la verdad, en esa verdad eterna que siempre va a ser más grande que la realidad. Y eso nos tiene que llenar de fe, de esperanza, no importa la circunstancia por la que estemos atravesando. La verdad de Cristo es más grande que nuestra realidad. Mateo está dar toda nuestra carga a Cristo. Porque cuando nosotros cargamos, y la mayoría de las personas te dicen como somos autosuficientes y nosotros lo podemos todo, en algún momento vamos o a caer o a explotar. Pero si nosotros le damos nuestros pesos a Cristo y reconocemos que en la cruz consumado fue, y ya todas las cosas fueron hechas en Él y por Él, realmente tenemos que aprender a dejar.
Y dejar no me refiero a no voy a hacer nada y Dios me lo hará todo, ¿no? Tomar acción en las cosas que nosotros podemos tomar acción y que están en nuestras manos, pero también descansar en el Padre. Creo que a veces se nos olvida que Dios no es este ente ahí en el cielo y, como yo decía, o sea, se supone que eres omnipotente, omnipresente y no estás, pero realmente reconocer, y hay un versículo que a mí me cambió totalmente la perspectiva y cuando realmente lo entendí, lo comí, que dice, ese día entenderán que Jesús hablando, yo estoy en el Padre y ustedes están en mí. Y cuando yo entendí eso, que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros y no es en algún lugar, ¿no? Porque Cristo murió para unir el cielo y la tierra, dejándonos el regalo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es esa conexión con Dios que nosotros podemos tener acceso directo y poder descansar en Él, buscar su guía, porque Él habla. Nosotros somos los que no escuchamos o los que no queremos escuchar, porque tenemos miedo. Y justamente de eso se trata, del compartir nuestras penas, nuestras alegrías, nuestros desaciertos, nuestras frustraciones, nuestras cargas, para poder hacer un viaje liviano, un viaje ligero. Algo que me gustaría destacar y que Andrea nos explicaba muy bien es acerca de los consejos. Cómo tomar las noticias que llegan. Esto nos va a ayudar mucho en nuestro caminar y cómo lo hacía ella. Y este es un consejo muy valioso para todos nosotros. Y se los dejo con Andrea. Pero yo comía las migajas de lo que podían confirmar esto. Y sí es importante el consejo. No voy a menospreciar a la familia, ni al pastor, es importante tener consejo. Lo importante es esa relación con Dios. Y decir, ok, yo recibo todas las cosas en mi mano, ¿no? No en mi corazón. Yo las recibo en mi mano de mis amigos, de mis familias, de la gente que también tiene una relación en Cristo, y se las pongo a la mesa a Dios y le digo, ¿qué es lo que tú dices para mí? Porque es muy diferente que alguien te diga cómo tú tienes que vivir tu vida, a que tú mismo escuches la voz de Dios y empieces a actuar en base a eso. Eso es muy valioso. Esa es una perla. Pesar en el espíritu para antes recién dar el siguiente paso. Especialmente cuando tengamos diagnósticos médicos, malas noticias. No dejen que entre a su corazón, sino pesemos antes en el espíritu. Recibirlo en las manos y no dejar que entre a nuestro corazón es un sabio consejo. Y finalmente, para despedir ya nuestro programa especial, vamos a pedirle a Andrea que nos deje un mensaje. Cristo está ahí, que está vivo y que vive a través nuestro. Gracias. Gracias, Andrea, por compartir este mensaje con nosotros. Y realmente hemos hablado de un Dios vivo y que vive a través nuestro. Y con esas palabras tan hermosas vamos a dar cierre a este nuestro programa especial, donde hemos sido confrontados entre lo que es la realidad y la verdad. Y hemos conocido un poco más de personas que han decidido creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino confrontar la realidad con la verdad eterna y pararse en esa verdad eterna y decir, yo le creo a Dios, yo agarro la palabra que he recibido del cielo y me paro en ella. Y no importa la realidad, no importa la circunstancia que yo esté viviendo, voy a tener fe. Esa fe me va a dar la fuerza, la convicción para creer en Él, más allá de las circunstancias que me rodeen, más allá de lo que esté viviendo. Decido, determino creer en Dios y solo así voy a poder ver la fidelidad de Dios en mi vida, en la de mis generaciones. Voy a poder ver la gloria manifiesta del Padre. Y con esa palabra me despido y los abrazo hasta nuestro siguiente programa especial de Vulnerable. Hasta pronto.